Le doy la bienvenida a la sesión 3 del curso de calidad de servicio que estamos realizando para esta gran empresa como es Cargo Transport y a la que me siento unido tantos años. Voy a primero, antes de comenzar el contenido de la sesión 3, hacer un breve repaso de lo que hicimos en las sesiones 1 y 2 para engancharnos y estar claro con respecto a lo que vamos a ver. Repito, entonces, vamos a ver sesión 3, cultura de servicio, base de la competitividad sostenida. Recordemos el temario. La primera y la segunda sesión vimos la visión estructural del servicio. Lo que dijimos es que el servicio va mucho más allá que las maneras o el estilo de comportarse. Es un conjunto de dimensiones que armonizan y que además antes se construyen de una manera deliberada, pensada, para primero entregar el valor esperado por un cliente y en segundo lugar generar una satisfacción que luego conduzca a la fidelidad, a la lealtad del cliente. Son varios momentos. Vean lo que acabo de decir, ¿cierto? Uno piensa cómo va a crear, construir valor para una organización que nos ha solicitado un servicio. Dos, diseña la prestación de tal manera que contenga los atributos apreciados por el cliente y que no solamente permitan cumplir las promesas que le hemos hecho, sino que además generen en él satisfacción. Y en tercer lugar, recuerden que un cliente satisfecho genera lealtad. Mejor todavía si es lealtad de largo plazo. Hoy día vamos a, dije primero repasar las sesiones 1 y 2 y basta con esta primera lámina que contiene 7 de los componentes vitales. Capaz esto explique el 80% de la creación de valor y, por supuesto, la generación de satisfacción y por esa vía la lealtad de un cliente. En primer lugar, la razón de ser, síganme con el cursor, la razón de ser de un servicio. Esto es cuando uno va a un supermercado, desea proveerse de algunos bienes, por ejemplo, alimentos, comestibles en general o de repente algún otro producto, y si este no está visible, presente, accesible, no está cumpliéndose la prestación esencial. Consecuencia, no somos nada, no existimos. Si esa prestación esencial está disponible para el cliente en las condiciones, con los requisitos y con los atributos que él desea. Pensar, repensar, descubrir nuevas formas de prestar un servicio es capital. Y ahí hay una palabrita mágica que se llaman procesos de servicio. Cuando uno piensa en construcción de valor de servicio, tiene que pensar en cómo va a ocurrir la experiencia del cliente al tomar aquello que es vital, esto es, los bienes, los recursos, los insumos que ellos desean y por eso han acudido a nosotros. Dos, el tiempo. Dijimos, recuerden que el tiempo es un tema relativo, eso depende de cada cliente, pero por supuesto cada empresa, que es una clienta, o cada representante de una empresa tiene su propio tiempo y eso lo debemos conocer. Puse varios ejemplos al respecto. Tres, poco puede hacerse ahora sin el soporte de la tecnología. La tecnología facilita la entrega precisa, confiable de un servicio y sobre todo también permite dar el feedback de cómo anda la prestación que yo he pedido. Eso ocurre en empresas como la de ustedes, que pueden monitorear, por ejemplo, por dónde anda un transporte, ¿cierto? Y esta información se comparte con el cliente. Quinto, la infraestructura y equipamiento, ¿cierto? No solamente ambientes físicos,
de infraestructura, sino también cuando uno habla de infraestructura y equipamiento, está hablando de todo aquello que sirve para prestar un servicio excelente, comenzando por los transportes, comenzando por la manera como está equipado el transporte para resolver algunas emergencias o cómo está equipada la organización para resolver algunas fallas, algunas causas en la prestación que están vinculadas con, por ejemplo, situaciones de emergencia. 6, un tema que vamos a tratar más adelante, cómo se rectifican los errores. Dije en esa oportunidad que un servicio es finalmente una obra humana y como toda obra humana pueden haber errores, fallas o situaciones que alteran el curso del proceso de servicio. Y entonces sí, vamos a tener que enfrentar estas fallas y estos errores. Ciertamente, mientras mejor está diseñada nuestra estrategia y nuestros sistemas para dar servicio, menos fallas van a haber, ¿cierto? Para eso además se tienen sistemas y estándares internacionales de calidad, seguridad, por ejemplo. Y entonces no se trata solamente de que ocurran errores, sino de cómo los resolvemos y luego cómo recuperamos emocional, materialmente a un cliente. Y finalmente, hacerle recordar en esa sesión que el valor final de un servicio no solamente es realidad, sino también son percepciones. Son percepciones además que son dinámicas. La idea que teníamos de un buen servicio de transporte allá por los años 70 es distinto ahora. Por supuesto que vamos a ver cómo los transportes, por lo menos públicos, han mejorado y los clientes no esperamos mucho de un transporte público. Probablemente en los 70 esperábamos mucho más, ¿cierto? A veces nos contentamos con poder subir, no importa que uno esté apretado y esté expuesto a riesgos personales, ¿no? Pero ahora, si pagamos por transportarnos en un avión hacia cualquier ciudad del Perú o en el extranjero, nuestra exigencia respecto a lo que queremos recibir como servicio es mucho más alta. Y si luego nos subimos a otra nave, a otro avión, y esta tiene un conjunto de atributos que la anterior no tenía, nuestras relaciones subjetivas de costo-valor cambiaron. Por eso es que son dinámicos. ¿Qué significa esto? Que el diseño de servicio nunca se detiene. Pero, ¿qué hace posible que una organización pueda pensar en términos de excelencia? Y hay una palabrita muy repetida últimamente que se llama cultura de servicio. Cuando uno habla de excelencia de servicio, habla de una cultura que sostiene esa excelencia. Es importante, sí, porque las compañías compiten ahora con base a la cultura que hace posible entregar un servicio de excelencia. Y eso es la base para una competitividad sostenida. Vamos a tratar de trabajar este concepto que para mí y para ustedes tiene que ser muy importante, porque desde la primera sesión sostuve que no se trata de sonrisas, estilos, conductas que son muy importantes, sino se trata de cómo esas conductas, ese estilo, son estructurados, son conducidos, son modelados a través de una cultura que permite que las personas actúen, uh, piensen anticipadamente, reactivamente, en términos de la calidad que debe ser sostenida porque es la base de la competitividad. Y entonces veamos ahora este cuadro. Parece un poco complicado, pero lo voy a explicar. Hay que leerlo de arriba hacia abajo. Abajo, ¿qué hay? Lo fundamental. Una cultura de servicio que sostiene la competitividad, en la que los directivos,
y toda la cadena de decisiones está pensando en cómo entregar excelencia. Y la base para pensar en excelencia es foco en el cliente. ¿Cómo logro armonizar una serie de tangibles e intangibles que generen, por un lado, la apreciación objetiva basada en hechos y evidencias de un servicio entregado de acuerdo al valor prometido, pero también un conjunto de intangibles que actúan mucho sobre la subjetividad? El concepto de excelencia no es solamente un concepto construido por tangibles, cosas materiales, recursos, equipos. Muy bien, son importantes, pero también en la calidad de servicio juegan las percepciones y ahí están muchos los intangibles. Aspectos que van generando en el cliente la sensación y luego la emoción, los afectos, los sentimientos que se sintetizan. Oye, esto está muy bien. Oye, esto me gusta. Cuando una compañía ha pensado, ha construido y ha entrenado a toda su cadena de colaboradores en aportar a construir una cultura de servicio, entonces estamos hablando de algo más serio, algo que se va a poder sostener en el tiempo. Entonces, hoy día voy a hablarles un poco, no un poco, voy a hablar desde el tema de cultura de servicio. Y hay ciertas cosas que son capitales en este esfuerzo, ¿cierto? Por ejemplo, procesos de servicio. ¿Cómo deben ser los procesos de servicios en general? Porque cada quien deberá aplicarlo a su propio campo de acción. Al respecto, abro un paréntesis. Una empresa es un conjunto de procesos y cada proceso tiene protagonistas, cada proceso tiene clientes, cada proceso tiene proveedores. El proceso, cuando está bien diseñado, convierte la información, los equipos, los insumos, los materiales que recibimos de proveedores y le agregamos valor pensando en cómo vamos a entregar un servicio. Y cuando estos procesos son simples, confiables, rápidos, cuando es factible o están dentro del tiempo esperado, entonces los procesos están bien diseñados. Por eso es que, por ejemplo, la tecnología añade precisión, velocidad, feedback más rápido y permite que el servicio se comporte de una manera que permita lograr esos acuerdos explícitos o implícitos que tenemos con un cliente, sea interno, cuando recursos humanos entrega información a contabilidad, o cuando el área de operaciones debe generar lo que luego debe facturarse, o cuando el área de logística requiere recursos para comprar insumos, materias, equipos, y debe conversar, coordinar, negociar con el área de administración y finanzas para poder hacerlo. Aquí estamos hablando de proceso de servicio. Y ustedes lo van a saber internamente porque cuando dicen necesito esto como recurso, como información, como equipo, pero debo conversar con esta otra persona que es una tortura porque siempre me está poniendo peros, obstáculos, limitaciones, inmediatamente nuestra orientación emocional se convierte en negativa, nos genera cierta tensión hacia, igualmente hacia adelante, cuando uno es el protagonista del servicio que le entrega a un tercero, sea interno, sea externo. Y luego viene la razón de ser, ¿cierto? ¿Qué son las prestaciones? Llevar el combustible de Lima hasta, por ejemplo, Pativilca, y de Pativilca, supervisores escolta, conductores de transportes, programadores, supervisores de flota, entre otros protagonistas del servicio, ponen todo lo necesario para que esta prestación llegue, por ejemplo, en Tamina, en el tiempo, en el volumen,
con los atributos que nuestro cliente, en este caso Antamina, espera de Cargotrans. Esa es la parte vital. Pero, ¿estas prestaciones aparecieron de repente? No. Fueron pensadas en términos del cliente porque hay una cultura que las impulsa. Es automática, ¿cierto? Porque hay procesos de servicios simples, confiables, rápidos, en los que siempre hay que estar pensando. Siempre hay que pensar cómo achicar, cómo hacer más confiable, cómo hacer más rápido cuando se necesita un proceso de servicio, que luego impacta en la manera como se hacen, producen, ejecutan las prestaciones. Y finalmente hay un tema que alimenta sobre todo la parte emocional de la relación, que genera relaciones de largo plazo, que está en la base de la fidelidad de un cliente, que es la manera como nos relacionamos con él. Y toda persona dentro de la compañía en Cargo Transport tiene que pensar que cuando interactúa con un cliente debe tener como meta, debe pretender que su relación sea de largo plazo. Cómo construir la satisfacción y la lealtad de un cliente, no importa el área en la que estemos y tampoco importa la jerarquía que tengamos. Todos tenemos la responsabilidad de provocar sentimientos, afectos que luego produzcan satisfacción y que refuercen una excelente prestación y en segundo término generen lealtad en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Luego vamos a ver, quiero indicarle que cuando estas relaciones e interacciones se producen en alto nivel, en el sentido de satisfacción, así hayan habido fallas, cuando nos enfrentemos problemas, el cliente será más comprensivo, más tolerante. ¿Por qué? Porque hay una tradición de buenas relaciones. Y hay una tradición de buenas relaciones porque todos hemos contribuido en construirlas, cualquiera sea el área y cualquiera sea la jerarquía que tengamos. Normalmente, si hay interacción cara a cara, si hay interacción personal, las interacciones deben ser amistosas, receptivas, lo cual significa escuchar, éticas, porque es la manera de tener clientes por siempre. Y cuando también hablo de relaciones e interacciones, debo incluir todo lo que es la tecnología de información y comunicación. Amistosa, sí. Una tecnología complicada, que se cae a cada rato, que no es confiable ni precisa en su información, dejó de ser amistosa. Y en consecuencia, por esa vía genera malestar, por esa vía genera desapego de las personas y la empresa que están prestando un servicio. Entonces, cuando hablamos de cultura de excelencia, estamos hablando de un sistema construido de principio a fin. Refuerzo acá el concepto de que no se trata entonces de maneras, estilos, conductas, sino se trata de un conjunto de estructuras tangibles e intangibles que incluyen las conductas y las maneras como las personas se conducen, que aportan cada una en el valor final de un servicio que entregamos. Sin embargo, la cultura tiene que tener feedback, cómo andamos, cómo nos están mirando. Y esto tiene que ver con creación de medidas, ¿cierto? En cada etapa de un proceso se producen medidas. Y también, ¿qué hacemos con eso? Que es la gestión. Acá ustedes tienen un conjunto de etapas, momentos en las que se va controlando. Desde las grandes, en términos, por ejemplo, de la prestación grande, ¿no? Esto es, se hizo un servicio de tal a cual lugar y se cumplieron al 100%, al 95% las especificaciones establecidas, ¿cierto?
Entonces, tiempo puede ser una medida de control. Satisfacción es otra medida de control, quiero indicarles, ¿no? O sea, acá hay tangibles e intangibles en esta parte. Uno tiene que determinar cuáles son las medidas, esto es, de qué manera vamos a medir cada uno de estos 4 grandes bloques que contiene además, o cada bloque contiene además un conjunto de características que son objeto de medida. ¿Que puede ser medido todo? Sí, en realidad debemos, ya lo vamos a ver en su momento, enfocarnos, concentrarnos en lo que es principal, hacer algo así como un Pareto, ¿cierto? El 20% de los atributos, las dimensiones que generan el 80% del valor de un servicio, sin que por ello deje de ser importante el resto. Más aún hay algunas medidas predictivas, ¿cierto? Un cliente que va y toma un transporte público impecable, limpio, iluminado, rápido, seguramente cuando llegue a su destino en el tiempo estimado, en las condiciones que favorablemente él pensaba, no hay mucho que preguntar, no hay mucho que medir para saber que eso es predictivo de satisfacción con el servicio que acaba de recibir. Si uno va a un lugar de comida rápida, y su nombre es así, ¿cierto? Un fast food, pues lo que espera es obtener lo que desea, por ejemplo, una hamburguesa en el menor tiempo posible y con las características de tamaño, olor, temperatura, envoltura, cuidado, sabor, color incluso que él esperaba. Y si, por ejemplo, llegó a la caja, pagó de inmediato, le entregaron su pedido a los 2, 3 minutos, hacer una medición de satisfacción puede ser importante, pero usualmente es innecesaria, porque un cliente que recibió esas cosas en los 2 o 3 minutos que él pensaba, capaz habría solamente que controlar en la medida cuánto le gustó el sabor, el olor, el color, el tamaño, porque eso no está dentro de esos indicadores duros de tiempo. Entonces, hay medidas predictivas de otras. Si entregamos la hamburguesa que hemos probado en distintos escenarios con las características que el cliente pedía, es probable que su nivel de satisfacción sea muy alto, ¿cierto? Pero las medidas se traducen luego en indicadores, en KPIs, como ustedes los manejan, ¿cierto? Y a través de ellas las gestionamos. No debemos esperar. A mí, por ejemplo, me encantan aquellos indicadores que de una manera rápida me permiten el visualizar tendencias. Eso está disminuyendo, eso está bajando, esto tiene una tendencia a deteriorarse, en fin, ¿no? De tal manera que puedan tomarse las medidas a tiempo. De hecho, ustedes lo hacen. Cada transporte es un servicio. Cuando sale de Ativilca o sale de Pucallpa o a Las Bambas, ustedes saben cuáles son los indicadores fundamentales que deben manejar. Y cuando estos, que son controlados y medidos a través de esto, ustedes lo leen, saben que la probabilidad de que el cliente esté satisfecho es alta. En cambio, cuando esas medidas nos están indicando que los indicadores o los índices, porque a veces uno construye índices con base a varios indicadores, pues entonces no necesitamos preguntarle al cliente para saber que él está insatisfecho. Resumen, recuerden, la cultura se construye. Por eso es que hay tantos esfuerzos de transformación cultural. Analicemos un poco cómo son estas relaciones. Primero explico el cuadro, ¿cierto? Tenemos nuestros clientes y un conjunto de servicios que les prestamos. Hay un conjunto de dimensiones y atributos conectados con la satisfacción de cada servicio. Acá está la prestación esencial, costo-valor, tiempo, interacción personal, tecnología y falla de servicio.
las he puesto como ejemplos, faltaría ahí una, dos o tres, dependen lo que ustedes estén haciendo. Y tenemos que por lo menos tener medidas de cómo se desempeñó la prestación esencial. Ejemplo, volumen, tiempo de entrega, calidad final de la entrega. Exención, cero incidentes, cero accidentes, cero impacto sobre el medio ambiente. Esa es la prestación esencial, ¿cierto? Y entonces tenemos que hacer un seguimiento. Costo-valor normalmente se mide a través de medidas de satisfacción del cliente. Tiempo, muy bien. Ustedes tienen tiempo para todo. Mejor dicho, tienen el control del tiempo para todo. Recuerdo que una vez me sorprendió, hace ya varios meses, que también cada vez que van, por ejemplo, a la ruta Antamina, ustedes tienen el control de la velocidad cuando un transporte baja, ¿no? Y está obligado a hacerlo a una velocidad máxima, y si se excede, tienen sensores, tienen controles, tienen una serie de mecanismos electrónicos, automáticos, incluyendo los de la propia unidad, tiene una central GPS que les permite saber si alguien está o no cumpliendo con las especificaciones establecidas, ¿no? Cuando ha tenido paradas o cuando no, cuando la parada se ha prolongado, en fin, ¿no? Y luego viene el concepto de interacciones, que era más fácil de medir, porque eso tiene que ver mucho con la subjetividad. Finalmente, la tecnología que hace posible que podamos leer indicadores muy rápidamente y tomar acciones rápidas, ¿cierto? Vamos a ver cuánto va a aportar en el futuro la inteligencia artificial para que tengamos medidas más inteligentes. Y no solamente eso, la inteligencia artificial también va a aportar en las soluciones. Ojo con eso. Y finalmente, cómo resolvemos los problemas de servicio. Entonces, cuando uno habla de construir la calidad de servicio y a través de ella la cultura de servicio, en realidad la cultura de servicio es la que mueve la calidad de servicio. Entonces vamos a poder saber cómo se ha desempeñado un servicio, en dónde nos estamos comportando de manera excelente y estamos cumpliendo los requerimientos establecidos, las condiciones establecidas, y qué atributos, algunos de estos o algunos otros que ustedes midan, porque cada, dije, área y cada empresa establece cuáles son las dimensiones y los atributos conectados con cada servicio y con cada grupo de clientes. Los clientes son distintos, aman, quieren distintas cosas. Y entonces uno puede saber qué es lo fundamental y lo más importante, tiene una noción clara y cuantitativa de cómo el servicio se está desempeñando. Y luego viene el proceso continuo, que significa ajuste, mejora e innovación. Como señalé hace un momento, los procesos se revisan continuamente. Las conductas se revisan continuamente. La tecnología mejora continuamente. Por lo tanto, la construcción de la excelencia de servicio no es una tarea que se hace cada 4 o 5 años, como cuando uno trabaja su plan estratégico, que ahora, bueno, tiene, dicho sea de paso, periodos mucho más cortos para quienes todavía lo siguen haciendo. Normalmente hay una visión clara de hacia dónde quiere ir la compañía, pero la manera como lo va a hacer cambia con el tiempo. Puede cambiar en un trimestre, en un semestre, en un año, porque ciertos elementos del entorno, del cliente, del mercado, hacen que el cómo lograr la visión y cómo ser consecuente con la misión que cada uno se ha establecido, se han modificado, son dinámicas en la medida en que esos otros componentes que afectan la competitividad del negocio han variado. Acá tienen otra manera, y no me voy a apropiar la lámina porque esta pertenece a una compañía que se llama BI. En realidad se llamaba, porque este cuadro me sigue gustando mucho, es uno de los primeros que utilicé
después de trabajar bastante los conceptos de excelencia de Malcolm Baldrige. Y es un poco antiguo, pero para mí sigue teniendo valor. Digo un poco antiguo porque esta compañía ganó el Baldrige allá por el 2001, 2002, ¿no? Pero, van a ver que sigue el cuadro de mando integral, ¿cierto? Resultados de negocios, enfoque de procesos, enfoque al cliente y al mercado, enfoque al trabajador y procesos de recursos humanos, ¿cierto? Y entonces, en el desempeño de la compañía, que es la parte final, vean parte final, hay varios elementos que comienzan con el liderazgo. ¿Quieren transformar ustedes sus áreas o fortalecer sus áreas y orientarlas sostenidamente hacia la excelencia? ¿Desean transformar su cultura? Entonces lo primero que hay que pensar es en los líderes, ¿cierto? Ellos son la llave maestra que impulsa la transformación, sea una transformación hacia la excelencia operativa, en donde todos los detalles han sido previstos, sea en términos de las prioridades y las políticas de relación con los clientes y con las personas en particular, sea con la cultura interna y un clima laboral alrededor de ejes vitales, como por ejemplo el respeto a mis colaboradores, el desarrollo de mis colaboradores, el reconocimiento de las buenas prácticas y de los mejores desempeños. Eso es algo que se impulsa desde la parte más alta de la pirámide de la compañía. Pero además, obviamente, el líder es el que enarbola el propósito fundamental de una organización. ¿Qué queremos ser? Así como ahora, después de la pandemia, muchos nos hemos digamos, puesto a pensar, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Igual, ¿no? Las compañías lo hacen. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Qué misión? Esto es, ¿qué prometen ellos cumplir y ser en el mediano plazo? A 1 año, a 2 años, a 4 años, a 10 años. Muchas compañías no cambian su misión. Por supuesto, conforme crecen pueden hacerlo, ¿cierto? ¿Qué visión tienen de largo plazo? Ayuda. No digo que sea la llave mágica que va a hacer crecer a una compañía, pero la visión es el impulso y la claridad con que la gente debe actuar porque hay una visión que establece un futuro para la empresa y que es compartida dentro de la compañía. Y por supuesto, el conjunto de principios, la filosofía del negocio. Por ejemplo, el tema de relaciones éticas, relaciones equilibradas, relaciones justas con las personas, con los clientes, con el mercado. La filosofía de negocio construye la reputación de una compañía que ahora es un tema capital para ella, ¿cierto? La reputación. En un contexto además social como el nuestro, en la que no es fácil creer ni en las empresas, menos en el Estado y en los órganos que construyen o constituyen el Estado. Y entonces sobre esa base tengo un plan estratégico que, como ya anticipé, se renueva permanentemente. Este plan estratégico tiene objetivos, pueden haber 4 grandes objetivos, pero en realidad son más. Por ejemplo, aquí no están los de protección del medio ambiente, responsabilidad social, ¿no? Porque la realidad es dinámica, los requerimientos de los clientes cambian. Ustedes saben que ahora muchos clientes, sobre todo de la economía moderna o de la no solamente buscan a alguien que les dé un buen servicio, recuerden esa parte, ¿cierto? Sino a alguien que sea confiable, que tenga una cultura de ética, integridad, transparencia, que no ande metida en líos, ¿no? Que tenga una imagen
que los hace o les hace sentir orgullosos de tener un eh, eh, proveedor con esas características, con esos atributos, con esa reputación, con esas medallas, con esos reconocimientos. Y entonces aquí en los objetivos obviamente faltan esas partes, pero yo lo estoy poniendo como ejemplo nada más, ¿cierto? Y luego viene todo lo que tiene que ser mediciones y indicadores de los objetivos estratégicos que se han planteado en el campo financiero, en el campo de los procesos, en el campo del valor recibido por el cliente y algo muy importante en el campo del análisis del valor que el trabajador recibe. Yo sé que en todas estas partes ustedes trabajan. Lo que quiero indicarles es que todos trabajan para todas estas dimensiones y también las que acabo de mencionar, vinculados con la responsabilidad social corporativa, con la integridad, con la ética, con la reputación. Y estos resultados nos dan un índice de desempeño. El índice, recuerden, es siempre una integración de indicadores claves. ¿Cómo anda nuestra compañía? Índice resultado del negocio, por ejemplo, rentabilidad, retorno de la inversión, porcentaje sobre el patrimonio, activos, en fin, ¿no? Backlog, cuántos contratos, cuántos millones tenemos concertados para los próximos años, mediciones financieras, mediciones de procesos, tiempo promedio, por ejemplo, de realización de un servicio, es una medición de proceso, errores que se cometen en cada proceso, mermas, desperdicio, reprocesos. Aquí está en mediciones de procesos. Análisis del valor del cliente, hay muchos, ¿cierto? Por ejemplo, retención de clientes, que es un tema fundamental. Las grandes compañías retienen 70-80% de sus clientes por más de 5 o 10 años. ¿Cómo la ven? Y entonces, capaz, para ustedes que hacen contrato de mediano o de largo plazo, esto parecería no ser muy relevante. Cierto, lo es más, ¿no? Para quien va a una bodega, a un supermercado, a un cine, a un centro comercial, toma una determinada línea aérea, en fin, ahí es bastante más fácil medir lealtad, ¿cierto? Si un cliente se va a la primera porque esperaba que aquí hubiera un error, seguramente no lo vamos a retener y entonces esas compañías deben invertir mucho en marketing para llenar ese saco que está siendo cada vez más pequeño, ¿no? Porque salen más clientes que los que entran. Esa es la curva, el inicio de la curva, el despeñadero que pueden tener muchas compañías porque van reduciendo la fidelidad de sus clientes y los clientes hablan y por lo tanto les resulta cada vez más difícil captar. Y como no pueden captar lo suficiente, invierten mucho dinero en marketing, publicidad, promociones, ofertas, en fin. No es eso sostenible en el largo plazo. Por eso es que uno hace un análisis del valor del cliente en términos como retención, fidelidad, y luego una serie de procesos en términos de satisfacción, por ejemplo, en términos de tiempo promedio de atención, porcentaje de fallas que ocurren, participación de los clientes en determinados procesos o actividades, en fin, análisis de valor del cliente. Eso ya es otro curso, dicho sea de paso, ¿no? Solamente esta partecita. Y finalmente, el valor del trabajador. Ustedes trabajan, por ejemplo, con desempeño, enfoques 360, como el que aplicaron el 2022. Ustedes trabajan con la medición del clima laboral. Entiendo que han hecho estudios de cultura y también, por supuesto, de, no sé, pues carga de trabajo, productividad por trabajador. Todo eso es análisis del valor del trabajador, pero también hay algunos otros indicadores que se utilizan para analizar el valor del trabajador. Por ejemplo, a mí me encanta el indicador de horas promedio año por trabajador. Ese es un indicador muy fuerte, indirecto de productividad, de mejora del desempeño. O
posición que la compañía tiene cuando se compara con otras similares en el mercado laboral. Análisis del valor o tasa de rotación. Hay compañías en este momento que tienen hasta 20% de rotación mensual. Hay muchos retail que están con esos problemas. La gente entra y se le va, y en buen romance, cada 4 o 5 meses están renovando el 100% de su fuerza laboral, en términos estadísticos, ¿cierto? En otras palabras, todos los meses tienen que hacer profundos procesos de reclutamiento para poder tener su planilla completa. Eso es el desempeño de la compañía. Muy bien. Esto es lo que construye la cultura de servicio, y voy ahora a trabajarles el tema de qué es en esencia esto que es cultura de servicio y cómo se construye. Voy entonces a parar esta primera parte para entrar a una segunda que se va a enfocar exclusivamente en la parte de cultura. ¿Cómo se hace? Nos vemos en unos minutos.